Vamos a la historia del día. Vamos a hablar hoy de el terror en la Revolución Francesa, la época de terror de la Revolución Francesa. Nos basamos, sobre todo, en el libro de Manuel Santirso, que usted está viendo, un escritor catalán, investigador de estas cuestiones europeas, y en realidad nosotros estábamos preparando una historia de Napoleón, pero como siempre nos dirigimos o pretendemos dirigirnos al África y terminamos en el Japón. Vamos a agarrar el principio y alguna vez haremos Napoleón. Para hablar de los principios de la Revolución Francesa tenemos que hablar de Robespierre. Entonces vamos a empezar del principio de las cosas. Vamos adelante. Un 6 de mayo de 1758, a 180 kilómetros al norte de París, muy al interior del país, en la mayor de las humildades, nacía Maximiliano Robespierre, un hijo de la antigua ciudad de Arras, allá, en el interior de Francia. Este Maximiliano Robespierre sería luego el líder de la Revolución Francesa, el primer líder de la Revolución Francesa. Este tipo era el mayor de 4 hermanos, muy pronto se queda sin mamá, se muere la mamá en uno de los partos, y ahí, pegadito, también se queda sin papá, se queda huérfano, completamente huérfano. Bien, siendo niño, se queda viviendo ya con el abuelo, empieza a estudiar allá en Arras, en una de las escuelitas, los oratorios que habían en ese tiempo, pero bien, con 11 años, era tan bueno que consigue una beca de estudio en el colegio Louis le Grand. El colegio Louis le Grand, el instituto Louis le Grand, el liceo específicamente, es aquel que está al lado de la Sorbona actualmente. Allí era un distinguido estudiante en literatura, en derecho y en filosofía. Estudiaba básicamente para ser abogado. En una de las ironías de la vida y de la historia, en 1775, teniendo él 17 años, siendo el mejor alumno del colegio, es escogido para saludar al rey y la reina. Se trataba de Luis XVI y María Antonieta, ¿no? Que tenían más o menos la misma edad. 20 años tenía el rey en ese momento, 17 tenía Robespierre. Durante su visita al colegio, Robespierre tiene que dar un discurso. Pero estaba lloviendo y él da un discurso cargado de sinceras salutaciones al rey, que el rey lo tiene que dar bajo la lluvia, parado, porque el rey no se baja ni del carruaje. No le da ninguna importancia. Lo ignora prácticamente. Ese insignificante estudiante, que era Robespierre, de apenas 1,61 m de altura, se convertiría en el verdugo de esos reyes 14 años después y le cortaría la cabeza a ambos, ¿no? En ese momento eran adolescentes todos. Bien, se recibe de abogado, ya recibió de abogado en 1781, a la edad de 23 años se recibe. Robespierre vuelve a Arras, a su pueblo, y se instala como un joven pero implacable abogado que trae consigo de París nuevas ideas sobre la igualdad y la libertad. Había estado en contacto con el movimiento intelectual del iluminismo, de la razón, que hacían tertulias literarias, básicamente, para hablar de este tipo de cosas. Se contactó con la ciencia, especialmente tenía gran admiración por Jean-Jacques Rousseau, el creador, el escritor del Contrato Social. Estaba en contacto con la Ilustración. Estaba con todos los popes de la Revolución. Estaba en ese momento que estaba en auge. No pasó mucho tiempo hasta que el abogado Robespierre se forjara un nombre y lo nombraron juez, ya que estamos, en la Salle Episcopal. Era un tribunal, en ese momento los tribunales eclesiásticos que existían, y se hizo de cómodos ingresos, vamos, un juez importante en ese momento. Para 1778, Robespierre ya era conocido por su empeño que ponía en el bien ajeno, pero sobre todo por ser abogado, que fuera de esa jurisdicción eclesiástica representaba a los pobres y protestaba contra el absolutismo real y la justicia arbitraria que existía. También por esas casualidades que hay en la vida, mientras Robespierre protestaba contra la desigualdad y era abogado en un pueblo del interior,
Francia andaba mal económicamente, faltaba plata. Entonces, ¿qué se le ocurrió al rey? Convocar a los estados generales, luego de 200 años. Vamos a contar qué eran los estados generales. Interesante. En los estados generales era la gran asamblea donde se juntaba el clero, estaba la aristocracia y los burgueses con el pueblo. Eran los tres estados generales. Al medio estaba el rey. Dicho sea de paso, por una cuestión de ubicación, como el pueblo siempre se sentaba a la izquierda y la aristocracia se sentaba a la derecha, de ahí vienen los términos de la derecha y la izquierda en cuestiones políticas, ¿no? Muy bien. 1789, el abogado Robespierre regresa a París, elegido por el pueblo de Arras para ser el representante ante los Estados Generales, y se convierte en la voz de los que no tienen voz. Y así, con solo 31 años, y desde ese parlamento ya se convierte en figura nacional, Robespierre. Se estaba armando el bloque de los jacobinos. Desde París comienza a denunciar y a cuestionar la decadente situación económica de Francia, que estaba golpeada por la inflación y el hambre. Ya la inflación ya era es un invento viejísimo en el mundo, ¿no? Para 1788, la harina, que era para los franceses el insumo más importante, pues el pan era casi el único medio de subsistencia, y la gente comía regularmente 1 kilo de pan por día. Muy bien, sucedió que el precio de la harina se disparó, producto de la inflación y las equivocadas políticas económicas del rey, y se empezaron a vender rebanadas de pan. Y la rebanada de pan pronto igualaría al salario de un mes. Imagínense el problema económico en el que estábamos, ¿no? Hiperinflación. Hiperinflación, claro. Entre otras exigencias, Robespierre, además de este tema económico, y sus compañeritos diputados, exigen a los Estados Generales que el clero y la aristocracia pagaran más impuestos. Claro que el clero y la nobleza lo sacaban a patadas. Viendo cómo venían las cosas, se juntan un 20 de junio de 1789, los representantes del vulgo, del tercer estado, se juntan en la sala de juego de pelota del Palacio de Versalles. Ahí tengo la foto de la sala de juego de pelota. Sí, sí. Y ahí hacen una asamblea y deciden conformar la Asamblea Nacional. Mire usted, en el fondo de ese salón existe este cuadro que les vamos a mostrar. Ahí, ese momento, se retrata de la Revolución Francesa porque hicieron la asamblea ahí, en la cancha de pelota del Palacio de Versalles, ¿no? Así, en un acto de rebeldía, nacería la nueva Asamblea Nacional, que reemplazaría a los Estados Generales. Y ellos que se pusieron como el cuerpo parlamentario que representaba la voz del pueblo francés y la voluntad del pueblo francés. Bien, la cosa venía pesada a partir del tema del pan en Francia, así que a principios de julio de 1789 teníamos una Francia prácticamente en rebelión. Y sintiéndose amenazado el rey, Luis XVI, por esta fuerza insurreccional que se venía, ordenó la movilización de 30.000 soldados que rodearon París, ¿no? Ahora bien, esta medida, en lugar de infundir miedo en la gente, exacerbó los ánimos de la muchedumbre, que para defenderse creó una especie de improvisada Guardia Nacional. Primera rebelión fuerte. Los revolucionarios, que se vieron rodeados por los soldados, asaltaron todas las armerías de París, asaltaron las casas de correo y se hicieron con casi 30.000 mosquetes. Los mosquetes eran ese tipo de pistolas. Los rifles de hoy en día. Los rifles de ese momento, ¿no? Pero para luchar contra el ejército francés necesitaban, además de voluntad y valentía, además los mosquetes requerían pólvora, ya que estábamos. Y se enteraron de que toda la pólvora estaba en un edificio, que era la Bastilla. La Bastilla, que ahí tenemos la imagen también cómo era un castillo que hacía de prisión, era una cámara de tortura, entre otras cosas, era el símbolo de la monarquía, pero también era el depósito de la pólvora de toda la ciudad. Justo el mismo día, el rey se le ocurre un 14 de julio de 1789 echar a su ministro de Economía, que había recién nombrado, un tal Jacques Necker, porque se portaba demasiado bien con el pueblo.
se le había ocurrido repartir comida a los hambrientos. Claro. Y lo echó el ministro de Economía. Un visionario el rey. Un visionario el muchacho. Entonces, ese mismo día, el 14 de julio, la muchedumbre empobrecida asaltó la Bastilla. Este es el asalto a la Bastilla y es el día que se toma por el día de la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla en la Claro. Revolución Francesa, ¿no? Y se derriba ese símbolo de opresión. Mientras lo hacía, se identificaba con el emblema rojo, azul y blanco. De ahí nace la bandera francesa. El rojo es el pueblo de la bandera francesa. El azul es la milicia. Y el blanco es el color de los Borbones, de la monarquía. En ese caso, la idea del símbolo es que la monarquía se encontraba encerrada entre la milicia y el pueblo. Por eso nace así la bandera francesa. Y no es que iban a la Bastilla por ser un símbolo político, sino porque buscaban pólvora. Claro, para en poder realidad, pelear. ¿no? Y así había nacido la bandera nacional de Francia. Durante el asalto a la Bastilla, el director de la Bastilla, el jefe, el director de la prisión, cae en manos de los revolucionarios que lo golpearon y finalmente lo matan, lo asesinan. Y con este homicidio nace también la infame tradición francesa de que decapitar y clavar la cabeza de los enemigos en una vara, ¿no? Usted estará viendo las ilustraciones del tiempo, ya que no había fotografías, pero el periodismo en su momento ilustraba Claro. las cosas. Entonces, es de ahí que sacamos este dato. La caída de la Bastilla da un impulso invaluable a la nueva Asamblea Nacional, ¿no? Que no perdió el tiempo. Había caído la Bastilla y redactan una nueva constitución que la llaman la Declaración de los Derechos del Hombre. Es la declaración de derechos humanos más importante del mundo. Hoy es la base de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del Hombre. Y la redacta sobre todo Robespierre. Sobre todo este abogado brillante. Era un manifiesto muy desafiante como revolucionario que buscaba la abolición de las clases sociales y establece sobre todo el principio de igualdad entre los hombres. La figura entonces de Maximiliano Robespierre encabezó esta nueva constitución y entre otras exigencias exigía que se terminara con la censura, buscaba la libertad de prensa y en contra de la esclavitud. Básicamente eran sus grandes cosas. La libertad de prensa, que fue un arma para los ciudadanos en ese momento, pero en especial para un amigo de Robespierre, un médico, llamado Jean-Paul Marat, que tenía un periódico, se llamaba El Amigo del Pueblo, y lo amplió. Y despotricaba implacablemente ya contra el rey. Era el órgano oficial de prensa de los revolucionarios. Claro. ¿No? Aunque la Bastilla había sido destruida y ya existía una nueva constitución, el rey seguía siendo el rey. Vamos. Y en otro intento de sofocar estos levantiscos que habían, ordena nuevamente el rey, ya que no había prendido la primera vez, ordena rodear de nuevo París con sus tropas y temiendo todo lo peor, Marat, este médico, Sí. desde su periódico, El Amigo del Pueblo, convoca al pueblo a una nueva defensa de la revolución, ¿no? Entonces, el 5 de octubre de 1789, la rabia de un grupo de mujeres que estaban protestando por la escasez de pan, de alimentos, se unió a la indignante noticia de que en el Castillo de Versalles había un opulento, un banquete. Sí. ¿Ah? Estaba la reina, el rey, comiendo a lo grande. Entonces se enojaron más. La muchedumbre, mayoritariamente constituida por mujeres, empuñó lanzas y armas de fuego y se fueron a encarar a Luis XVI. Y le cayeron en medio del banquete, en Versalles, ¿no? Parece que el enojo de la muchedumbre tuvo efecto porque, asustado, el rey, que al parecer no era muy valiente, firmó inmediatamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución nueva. Pero la multitud seguía enojada y no se iba de las afueras del palacio, sino que se multiplicaba. La mañana del 6 de octubre de 1789, las puertas del Palacio de Versalles, ¿no? Estaban atestadas de gente, habían 20.000 personas. Había una manifestación impresionante, que ya no pedían, ya no exigían ahora el rey y la reina firmaran la Declaración de Derechos del Hombre, no pedían pan, sino ya le estaban pidiendo su destitución. Claro. Muy bien.
decapitan a varios guardias, los clavan en las lanzas y sacan al rey y a la reina del palacio, amenazan con matar a la reina. Al rey no le quedó otra opción que claudicar y fue escoltado hasta París, 16 kilómetros, por 60.000 hombres y mujeres, que además del monarca y la reina, llevaban como botín la cabeza de los guardias del palacio en el desfile, ¿no? Los revolucionarios alcanzaron el poder con esa violencia y pretendían mantenerla con violencia. En medio de esa anarquía, imagínense, nos quedamos sin rey, no había quien dirigiera nada, y ante la abdicación del rey, la gran oratoria y la fama de incorruptible colocaron a este abogado, Maximiliano Robespierre, al frente del gobierno revolucionario. Exigió el tipo el sufragio universal, una novedad en ese momento, el fin de la esclavitud en las Antillas y la erradicación de la pena de muerte. Era un defensor de la erradicación de la pena de muerte. Atención con este dato, que es importantísimo. Muy bien, 1791, el rey y la reina, pasa algo. Estábamos en pleno desastre. Sí, sí. Robespierre se hace cargo de este gobierno provisional y el rey y la reina intentan fugarse para Bélgica y se hacen pasar se disfrazan de burgueses rusos y los pillan como 250 kilómetros después. Este episodio es conocido como la fuga de Varennes. Los pillan por allá, ¿no? El rey y la reina fueron descubiertos y detenidos y los mandaron de vuelta a París. Pero este hecho fue un hito fundamental en la Revolución Francesa porque las monarquías de alrededor de Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Prusia, que era el más importante, entraron en guerra contra la nueva revolución por miedo a que se expanda la idea revolucionaria y caigan todas las monarquías, ¿no? Sí. O sea, ya no tenían solamente el problema del pan, sino que además estaban en guerra con todos los demás. Un inoportuno manifiesto de un general del Reino de Prusia que amenazaba con destruir París si se maltrataba a Luis XVI o a María Antonieta, la reina, le costaría la vida justamente a los soberanos, porque se indignaron, llenos de rabia, los tipos. Unas 27.000 personas atacaron el Palacio de las Tullerías, tenemos la imagen del ataque ese, y lo estaban buscando el monarca para matarlo, al rey. Pero esto huyó a la Asamblea Nacional, donde creyó que iba a estar a salvo, pero allí no tenía autoridad alguna, pues había perdido oficialmente el título de rey. Robespierre, hasta el día anterior, que era un crítico de la pena de muerte, cambia súbitamente su manera de pensar y consideró que el nacimiento de la nueva república debía comenzar con la muerte de un rey. Tuvo un cambio, como tantos cambian de idea, radical, un cambio absoluto. Se dio vuelta. Y en la nueva democracia francesa sobraba el rey. La ahora Asamblea Nacional toma la decisión de juzgar a Luis XVI por traición y rápidamente es hallado culpable. Ahí, el 21 de enero de 1793, el rey de Francia, Luis XVI, fue decapitado en la plaza pública ante una multitud exultante. Tengan en cuenta que la toma de la Bastilla había sido en 1789. Acá estamos en 1793. 8 meses después de la muerte del rey, de Luis XVI, su esposa, la reina María Antonieta, fue acusada de traición y de dilapidar los fondos públicos, ¿no? Bueno, rápidamente también fue hallada culpable y, al igual que su marido, muere en el mismo lugar con la guillotina. También se retratan estos momentos como las fotografías de ese momento, ¿no? Las ejecuciones en la guillotina eran anunciadas y festejadas en el diario de los revolucionarios con estas ilustraciones, ¿no? Ahí tenemos una ilustración propagandística que salía en ese momento. A 4 años del inicio de la Revolución Francesa, el nuevo régimen de la Revolución instauró el terror en toda Francia. Los revolucionarios, con Maximiliano Robespierre al frente, suspendieron de golpe la misma constitución que ellos habían sancionado y todos sus derechos. Cayó la Declaración de Derechos del Hombre que él mismo había redactado. Cualquier sospechoso de actividades contrarrevolucionarias era perseguido, sometido a juicio y enviado inmediatamente a la guillotina. Las personas
que hablaban bien de la vieja monarquía eran vistas como conspiradoras. Los vecinos denunciaban a sus otros vecinos, incluso sin prueba, quejarse por el precio del pan o mostrar descontento con el nuevo gobierno revolucionario era suficiente para ser arrestado. Y se arrestaba, insisto, en las plazas públicas, se los llevaba a la gente. Sí. Ahí tenemos la imagen de cómo se llevaba a los prisioneros. Cientos de rebeldes fueron arrestados y fusilados en el interior de Francia. Los contrarrevolucionarios y los curas, porque se empezó a perseguir la iglesia, tuvieron la misma suerte. Y más de 100.000 personas fueron muertas en este periodo, en este momento, ese mismo año. Se calcula que nada más que en París se llevaban la guillotina 800 más personas por mes. Para que se den una idea. Y esto era una fiesta en la plaza. Los tiempos cambiaron y aquel joven abogado de provincia, Robespierre, que estaba en contra de la pena de muerte, ahora era un acérrimo defensor del terror y de la guillotina. Y aquel que defendía la libertad de prensa, ahora imponía una severa censura sobre todos los medios, salvo el de él. Salvo el del amigote, en realidad. ¿No? Claro. Se deshizo de esta manera, con la guillotina, Robespierre, de toda la oposición política. Incluso manda la guillotina a sus amigos más cercanos y artífices de la Revolución Francesa. Ahí tenemos el ejemplo de Danton. Roger Danton, un amigo, uno de los jacobinos que hizo la revolución, que estuvo al frente de varios ejércitos para hacerla, ¿no? Sí. Pero mientras todo este terror ocurría dentro de Francia, curiosamente la Revolución Francesa, ¿no?, vencía en la guerra contra sus enemigos. Todos los reinos europeos. ¿Y quién estaba al mando de esto? En principio, Napoleón Bonaparte. En ese momento, un joven oficial de la revolución y muy cercano a Robespierre. Muy cercano. Robespierre ya se había acostumbrado a matar gente, estaba cada día ocupado en nuevas listas de sospechosos, a ver quiénes perdían la cabeza en la guillotina, sin sospechar que en poco tiempo también él mismo sería víctima del terror que había instaurado. Y pasó. Tiene que dar un discurso en la convención, 27 de junio de 1794. Da un discurso que se convertiría en su desgracia, su último discurso. Amenazó con una supuesta lista de nuevos enemigos de la revolución, pero no reveló nombres. No dijo nada. Entonces, claro, el miedo se apoderó de todos los diputados, porque cualquiera podía ser. Claro. Y un mes después de esto, ya venía el tema de espeso, un golpe de Estado dentro de la Revolución Francesa decidió derrocar al dictador Robespierre. Ya no lo llamaban ni líder. Y esa misma noche, en 1794, las tropas leales a la convención, que ahora estaban contra Robespierre, asaltaron el ayuntamiento, en donde Robespierre resistía con un grupo de leales, ¿no? El edificio, tras un tiroteo, durante el cual resulta herido Robespierre en la cara, un balazo en la cara, cae en manos de los golpistas. Al día siguiente, 27 de julio de 1794, a Robespierre, mire la ilustración, lo llevan para guillotinarlo, pero mire que bien está hecha, porque le habían herido la cara y estaba vendado. El vendado de la ilustración es Robespierre. Era el periodismo del momento. Hago hincapié en esto porque si no, no tendríamos tantos datos y tan bien detallados, ¿no? Y fue conducido a la Plaza de la Revolución, que hoy es la Plaza de la Concordia, en París, en la que miles de personas habían sido decapitadas en los meses anteriores. Robespierre fue guillotinado junto a 21 colaboradores en ese día. La Plaza de la Concordia, no sé si usted me puede poner de nuevo la foto 56, hay un obelisco actualmente, está pleno centro de París, es la plaza más importante, Plaza Seca, muy cerca también de la Torre Eiffel, en París, una de las plazas más importantes. En el lugar donde se emplaza la fuente de la Plaza de la Concordia, era donde estaba la horca. Bien. Bueno, ahí lo mataron también a Robespierre y sus colaboradores. Y acá, con la muerte de Robespierre, acaba la etapa del terror extremo de la Revolución Francesa. Pero la inestabilidad política y la anarquía continuaron hasta noviembre de 1799, en la que un nuevo golpe de Estado dentro de la Revolución entroniza como jefe de Francia, nada más y nada menos,
que a Napoleón Bonaparte. Pero esa ya es otra historia. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno en la historia de la Revolución Francesa? En principio. Está difícil encontrar a quién mandamos al cielo. Es muy difícil encontrar a alguien para enviar al cielo. Es una de esas historias donde no hay mucho lugar para algunos. Mandemos al cielo a los inocentes de las revoluciones, de aquellos hombres que intentan salvar a los hombres con mayúsculas y para salvarlos matan, asesinan, torturan a miles de hombres con minúsculas. ¿Ah? Mandemos al cielo a algún inocente que debe haber caído en la Revolución Francesa. Muy seguramente. Algún vecino mal denunciado. Siempre hubo. Siempre hay habrá. uno. Siempre hay uno. Porque para el infierno tenemos varios. Todo vecino denunciado sin pruebas. Tenemos un Robespierre que cambia de idea, un Robespierre que mutó en su idea, en su ideario, pero a las antípodas. Y justamente lo mismo que él había escrito. Exacto. El clásico borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Y lo que pasa es que cuando se está en el poder es muy adictivo. Ahí está el centro de las discusiones que tendríamos después. Es cierto, ahí estaría el centro. Pero veamos, tampoco Luis XVI no era un muchacho tan inteligente. No, ni nada ni María Antonieta tampoco. Ni María Antonieta tampoco. No. Ya desde cuando no se bajaron del caballo ahí, del carruaje, en Claro, la Biblia, exacto. ya nos caían mal. Nos cayeron mal. Los muchachos del clero tampoco nos caen muy bien. Y la iglesia no tiene un buen historial. No tenía en ese momento. En ese momento Estaban menos. los aristócratas que no querían pagar más impuestos. La nobleza, los aristócratas que básicamente vivían con el rey, Estaban juntos, estaban todos. juntos. van de la mano, Van con el todos. rey a todos lados. Y en el debate sí debateríamos estos cambios que algunos tipos tienen. Dicen una cosa previo al poder y son otra cuando le llegan. Correcto. Déjenos unos segundos y vamos al debate.